Buenas noches, mis estimados alumnos y amigos. Bienvenidos nuevamente. Esperamos poder continuar la clase sin ningún traumatismo de conectividad. Eh, no sabemos, pues, este tema aún todavía. Tenemos muchas situaciones por aprender. Pero bien, continuando con la clase o con el derrotero que nos hemos trazado de analizar uno a uno los comportamientos contrarios a la convivencia. Hoy analizaremos entonces el artículo 28. Por favor, cuando ingresemos, apaguemos los micrófonos. Analicemos el artículo 28, que habla de la seguridad en los servicios públicos. Cuando uno habla de en, uno entendería que es frente a todo el tema de servicios públicos, desde luego servicios públicos, no solamente domiciliarios, sino cualquier clase de servicio público. No obstante, pues uno al analizar cada comportamiento que hay allí, que no son sino 4, puede advertir que está direccionado prácticamente a los servicios eh, domiciliarios, servicios públicos domiciliarios. Y entonces empieza uno a ver que el direccionamiento que da el encabezado de la norma es obviamente cualquier comportamiento que afecte la seguridad, no solamente de las personas, sino también de los bienes de las personas, obviamente de una manera directa o indirecta, y de los bienes. Y obviamente hay que tener en cuenta que cuando hablamos de servicios, y máximo cuando estamos dentro de la instalación o cuando se van a hacer modificaciones y demás, se genera un riesgo inminente en muchos aspectos a la seguridad. Desde luego, la primera seguridad es de las personas, las que están allí incurriendo en el comportamiento, y obviamente de los bienes inmediatos, ahí donde está ocurriendo el hecho, y desde luego de ahí para adelante todo lo que se pueda llegar a desencadenar de una u otra eh, manera, de una u otra manera. Y encuentro uno el numeral primero, obviamente, que va direccionado, a mi juicio, en todos los ámbitos, no solamente desde aquel que está autorizado por las empresas de servicios para la instalación o el mantenimiento de las estructuras, sino también para la empresa misma. Porque pienso, y allí, en este orden de ideas, a mi juicio es necesario que exista un informe técnico donde se diga, hombre, cómo, si esa instalación pone en riesgo, o ese mantenimiento, esa modificación, pone en riesgo los servicios públicos. Pero también pienso que es factible a aquel que no tiene autorización, a aquel que se les da de artista. A uno a veces en la casa se le da de artista, y lo digo por mí, ¿cierto? A veces la patrona le da por decir, vea, es que por allí, entonces a uno le da por cambiar la lámpara, por quitar la luz, por hacer un enchufle, etcétera, etcétera, y resulta uno o pringado o resulta haciendo un cortocircuito. Eso nos pasa a nosotros cuando somos obedientes. Entonces, eh, ¿en qué momento? ¿En qué momento se genera el comportamiento? ¿Y en qué momento será viable aplicar la medida?
Y uno advierte de la lectura del numeral que dice durante la instalación, o sea, no en la ubicación o el mantenimiento, no después. Poner en riesgo a personas o bienes durante, o sea, en el momento en que esté realizando ese arreglo, esa instalación. Incluso dice utilización. A mí la verdad que eso no me cabe en la cabeza, porque no veo al inspector de policía siendo un conocedor técnico de esos temas frente al mantenimiento, utilización e instalación de servicios públicos. La verdad que, o al uniformado, teniendo en cuenta que las medidas correctivas de todos estos numerales dan lugar a multas. Si miramos, son todas multas que no son conmutables y que podrían, obviamente, presentarse la oportunidad para que el uniformado realizase el comparendo, de policía. Situación que a mi juicio es muy precaria, muy escueta, la tipicidad de esta norma, demasiado abierta, un tipo abierto, completamente abierto, dado a interpretaciones muy subjetivas, algo otras muy objetivas, eh, por el tema de que cuáles son las estructuras de los servicios públicos. El cableado, el contador, allá en el caso de la energía eléctrica o en el caso de la telecomunicaciones, los tableros internos. Queda al garete, entonces, la interpretación de esa norma. No sé usted, muchachos, si de pronto, desde su experiencia, los que llevan tiempo de ser inspectores de policía, eh, pueden vislumbrar otra perspectiva más allá de la que yo le veo, y lo veo con reparo, obviamente, frente a la reacción en específico de ese numeral primero. En específico de ese numeral primero. Porque estructura de servicios, eh, eh, de los servicios públicos, no hay definición pues frente al tema. Aquí, en la ley 200, que la de los servicios públicos, tampoco veo yo por allá nada que diga qué es la estructura de servicios públicos. Incluso pues por allá uno cuando, si no estoy mal, un artículo 39 que habla de las servidumbres y eso, esa también es parte de las estructuras. Entonces, ¿a qué llamamos estructura de servicios públicos aquí en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia? Si tienen alguna, muchacho, alguna observación, algo que nos pueda también orientar frente a este tema, bienvenido. Yo diría, mi querido doctor, que por alguna experiencia que he tenido yo, no en el ejercicio de derecho de policía, sino por temas de obras que uno se ve cometido, hasta donde tengo entendido, el criterio es que desde la acometida hacia adentro es un bien privado, pero de la acometida para atrás es público. Diría yo que la norma lo que busca es que no haya una interferencia por parte de un particular no calificado y no autorizado en la red pública, es decir, desde el tema de la acometida hasta atrás. No sé, pero pues como bien lo decís, los señores inspectores seguramente tendrán más experticia sobre eso. Sí, es que el problema, mi doctor, es que está muy abierto el tema. Oiga, ¿en qué momento?
Doctor, será perdón. solamente antes de que entre a la cometida al interior de la casa, después de que entre, porque es que si miramos, es que es poner el riesgo, el bien y poner el riesgo a las personas. Entonces uno podría estar pensando también es que es al interior, o sea, ya después de la cometida para adentro. Y ese es el dilema que yo le encuentro a esto, ¿cierto? ¿Cuál es la parte? No, porque no habla, habla de servicios públicos en general, no habla de esas particularidades que uno podría entender, como usted lo explicaba ahorita, hombre, sí, a quien le corresponde la parte pública y que necesariamente tiene que ser un experto y que tiene que tener autorización y demás de la cometida hacia afuera, hacia adentro, incluso, por ejemplo, en los casos de verificación que cada 5 años hay de las redes de gas, tiene que ser un experto y tiene que ser alguien autorizado por las empresas de gas. No puede ser cualquiera. Y entonces ahí es donde viene la situación. ¿En qué momento se configura el comportamiento? Porque la norma ahí dice, durante la instalación, utilización, mantenimiento. Es que yo me di cuenta, fue posterior, que el que vino a hacerme el arreglo, qué sé yo, me dejó mal la instalación, es que me doy cuenta es posterior a ello. Y ahí es mi reclamo frente a ese tema. Oiga, ¿en qué momento es que yo voy a proceder? ¿Cómo hago para saber exactamente de esta acción? Que vuelvo y repito que hay al garete y como que todo es posible y caben todas las posibilidades y todas las situaciones en el numeral primero. Y eso es grave, porque es que los tipos abiertos en realidad lo que generan es más dudas en el actuar que lo que en realidad da una seguridad o genera o que genere una seguridad jurídica tanto para el funcionario como para el ciudadano. Que ese es en realidad mi reparo frente a ese numeral primero tan abierto. Carolina. Carolina. Bueno. Doctor, pues yo lo que preguntaba era, pues no sé, yo en algún momento hice algo parecido, pero pues lo que solicité fue como un informe técnico directamente de la empresa de energía, porque, y ahí ya entonces ellos enviaron fue un informe a la fiscalía, pero yo no supe al fin qué pasó con eso. Exacto, pero es que la mayoría, Porque yo se creo que estaban lo que robando la estás, luz. pero mira que ahí es modificar o alterar, ¿sí? Redes o instalaciones, y ahí ya estamos frente a otra situación, que es diferente al numeral segundo. Porque es que en el numeral primero el tema es poner en riesgo. Sí, se pone en riesgo también al modificar o alterar la instalación de servicios públicos. Pero pensemos en que no están robando, no Bueno, están pero en ese caso alterando, todo empezó porque no estén modificando, en ese sino que caso todo estén empezó tratando de hacer porque las cosas se bien. subían los tacos del transformador y dañó un poco de electrodomésticos. Y eso yo no estaba cogiendo porque había una modificación. Y la modificación era porque estaban robando energía. Sí, Ese correcto. fue el dictamen quizás, ¿cierto? Y entonces, ¿y contra quién? O sea, el informe que dijo. Pues no, o sea, eso nunca ya lo agregaron allá en la inspección, porque ya eso lo mandaron fue a la fiscalía. Pero igual, en la inspección de policía se podría haber hecho algo, aplicar multas. El problema es, oiga, ¿contra quién? ¿Contra el dueño de la casa? Entonces cito al dueño de la casa, audiencia pública, él me dice, no, yo contraté a Julanito, ¿sí o no? Y a ese será entonces al que habrá que hacer el proceso.
Y ahí entonces se genera una situación que a la verdad, a mi juicio, yo lo veo de una perspectiva muy, muy fuera pues de la función, que esto no sirve para nada. O sea, que esto no apunta a nada. O sea, ese numeral primero. Luis Ángel. Buenas noches, doctor. Precisamente a lo que iba a hacer referencia era eso, o sea, para uno aplicar una medida correctiva con ese numeral, o sea, probatoriamente queda muy complejo para uno indicarle responsabilidad a quien, que yo tuve un caso de que la señora tenía un local comercial y ella decía que el arrendador, como ella no había pagado el canon, subió los tacos y le hizo un corto y le dañó una cantidad de cosas que podría uno pensar que encuadra ahí, pero ¿qué pruebas tiene esa señora de que fue el señor? Y el señor dijo que él no fue. Sí, es que el tema es muy difícil. Y mire, mire la medida correctiva. Remoción de bienes, destrucción del bien. Eso es competencia de la Policía Nacional. ¿Cuál bien va a destruir? ¿La herramienta con la que está trabajando? Posiblemente. Dar la orden de remover los bienes, ya, retire esas cuerdas que está poniendo ahí. O sea, el policía es perito. O sea, vuelvo y repito, a mi juicio no hay una lógica en la reacción del numeral y menos en las medidas correctivas. Menos en la medida correctiva. Si lo que pretendemos es salvaguardar la vida y la integridad de las personas, que es el título de la donde está incluido este capítulo. Y que además, por el principio de inmediatez, entonces el uniformado tendrá que saber de electricidad, de gas y demás. Pues no sé, lo veo, vuelvo y repito, yo lo veo muy insoluto este número. El numeral segundo ya obviamente ya va encuadrando en otros aspectos. En otros aspectos. Ustedes están viendo pantalla. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Porque es que por allá ha dicho la Corte y lo dice por allá la Ley de Servicios Públicos. En este momento se me olvida el número de la norma, que la policía, 142. la Ley 142, gracias, que la policía, y no habla de la Policía Nacional, en general, o sea, cuando hablamos de policía, hablamos de todos los funcionarios, entre ellos los inspectores de policía y demás, dice que debe disponer todo lo concerniente o lo que sea considerado necesario para asegurar la eficacia y efectividad en la prestación de los servicios públicos. Eso no es, si no estoy mal, por hasta en el artículo 39. Y además dice que puede impedir y eliminar cualquier hecho que pueda perturbarla. ¿En qué momento? Dígame, ¿cuándo ya? Pues yo no sé. Que llegue esa queja por allá, la de Luis Ángel, que llegue por allá la de la otra compañera, creo que es Carolina. ¿Quiere decir para aquí la verdad? Si no estoy mal. Debo ir por allá, tengo ganas de ir por allá a conocer. Eh, que la gente vaya a presentar la queja. Pero váyase usted a ver cuando la disposición dice que hay unas medidas correctivas del orden inmediato, una destrucción de bienes, la remoción de bienes de parte de la Policía Nacional y que en realidad no tienen
a mi juicio, oportunidad para poderla generar, porque la misma norma dice que es poner en riesgo, si miramos, leemos bien el numeral primero, a personas o bienes durante, o sea, ahí en el momento en que está haciendo la instalación, ahí en el momento en que está haciendo la utilización, ahí en el momento en que está haciendo el mantenimiento. En fin, a mi juicio, pues vuelvo y repito, no quisiera pues como más hablar del tema porque la verdad no le veo ni pies ni cabeza, ni oportunidad para que el funcionario, ninguno, actúe en estos asuntos. En el numeral segundo ya es una aplicabilidad eh, que tiene un rango de mayor certeza, obviamente, porque puede haber un informe técnico especializado que diga, modificaron o alteraron las instalaciones, las redes, ¿sí? Las redes hidrosanitarias. Podría uno pensar que es que utilizaron ¿cómo se llama? La red de aguas lluvias como red de alcantarillado, ¿sí? Para no ir hasta allá, hasta donde debería ir. Podría uno pensar en aquellos asuntos que en relación al servicio público de agua o de alcantarillado pueda tener una relación directa con el artículo 103, o sea, con la afectación al agua, igual que en el numeral tercero, que el numeral tercero tiene una relación directa por allá con el artículo 140 también, con el artículo 140. Entonces, ese numeral segundo, pienso que tiene mayor factibilidad para poder eh, aplicar la medida correctiva que está allí, ¿cierto? Máximo cuando es eh, ordenar la reparación, o sea, y la reparación será volver otra vez a dejar las cosas como estaban, quitar eh, el, esas cables que estaban, con los cuales estaba hurtando la energía, o esa cometida de agua con la cual se estaba sacando agua potable, o en fin, la que sea, y que para ello necesariamente también, a mi juicio, es un requisito tener esa prueba técnica irrefutable, que la tendrá que obviamente dar la empresa de servicios públicos, que le permita también orientar al inspector de policía, porque son medidas correctivas que son exclusiva de los inspectores de policía, para que den las órdenes de reparación. No es ordénesele reparar los servicios públicos, no, ¿cómo? Ese informe técnico debe decir, mire, la forma de reparar los servicios públicos es de esta y esta manera, ¿sí? Es poner otra cometida, es hacer lo siguiente, dejarlo claro y detallado para poder dar órdenes claras, precisas y concisas al ciudadano que está en esta clase de comportamiento. El numeral tercero, hombre, eso aquí ni en las ciudades grandes, a veces es muy difícil llegar a identificar a la casa, a la empresa, que arrojan sustancias, residuos a esas fuentes o a esos lugares, perdón, a esas redes de prestación de servicio de alcantarillado,
si estamos hablando de acueducto, ya podemos pensar también en un delito, ¿cierto? Y de las aguas lluvias. Recuerde que por disposiciones ambientales a nivel nacional se deben tener redes de aguas lluvias y redes de alcantarillado por separado. Las aguas hervidas, que antiguamente llamábamos aguas negras. Recuerde que la Corte ya dijo que no se pueden llamar así, sino aguas hervidas, por respeto. Y obviamente los acueductos que van de ingreso. Las aguas lluvias y las del alcantarillado salen, regresan. El acueducto ingresa. Aquí en Medellín hemos tenido problemas cuando a veces se mira el río Medellín de color rojo, de color verde, amarillo. No sé, alguno de Medellín aquí que de pronto le haya tocado chicharrón. Y a veces se ve, obviamente, la empresa o la área metropolitana, en caso de aquí en Medellín, la corporación pues autónoma regional, en calzas prietas, verificando cuál fue el que botó ese químico que afectó el cuerpo de agua que llegó por el alcantarillado, que salió por el alcantarillado y que obviamente está en los cuerpos de agua de la ciudad. Obviamente porque todavía tenemos problemas en los municipios como Caldas, como Itagüí, donde no se ha generado todavía todo ese tema de recolección de las aguas servidas o aguas de alcantarillado para que lleguen allá a esos, no recuerdo cómo se llama en este momento, esta zona, esos lugares donde se le hace limpieza al agua para poder que llegue al río y a eso en las ciudades grandes. No sé si por allá en su municipio, muchachos, ustedes me dirán si sí hay esta clase de servicio especializado por parte de las empresas públicas donde limpien el agua servida, las aguas de alcantarillado previo a que caigan a las fuentes de agua. No sé si eso ocurra. Entonces, o sea, plantas de tratamiento, dice el doctor Florentino. Sí, señor, muchas gracias, doctor Florentino. El tema es muy complejo. O sea, la norma aquí, excelente, excelente de pronto para ciudades grandes y excelente donde se puede hacer un seguimiento y que de hecho, aquí lo hemos visto en la ciudad de Medellín y hay unos equipos especializados para eso, pero válgame Dios por allá en un municipio donde ni siquiera hay técnicos. Lo único que podría uno pensar, me disculpan si soy de todas maneras, quizás es ofensivo con el tema, que uno podría pensar que se podría actuar es cuando se coja en flagrancia a aquel arrojando por allá objetos, sustancias, escombros. Y que con ellos se obstruya el normal funcionamiento de esa red de alcantarillado, de acueducto o de agua lluvia. De lo contrario, créame que va a ser difícil generar. Y el numeral cuarto, obviamente, va dirigido a aquellas situaciones en las cuales existen daños y no se reparan. Daños, desde luego, que lo dice ahí muy claramente, que sean de competencia de quién, del usuario. Y ahí sí lo que decía el doctor ahorita, y es pues de la cometida hacia adentro, que no se hagan esas reparaciones de esa infraestructura y que pueda ese daño generar, ocasionar riesgos en la seguridad de las personas y de los bienes.
Y ayer, por ejemplo, hablábamos del tema de la tapa de la alcantarilla que está rota y que tal, que eso está dentro del numeral, a mi juicio está dentro del numeral quinto del artículo 27. Aquí podemos hablar de otra clase de daños que ponen en riesgo en términos más generales, ¿sí? Una fuga, porque obviamente podría uno confundirse el numeral cuarto con el numeral quinto del artículo 27, el numeral cuarto del 28 con el artículo 27, numeral quinto, o incluso con el segundo del 77, porque aquí en realidad va dirigido de manera exclusiva a las redes o infraestructura, mejor, de esas redes de servicio público domiciliario. Y aquí sí es clara la norma que son de servicios públicos domiciliarios. Domiciliarios. Que desde luego, vuelvo y repito, es competencia todos de estos comportamientos de los señores inspectores de policía, y que desde luego los miembros de la Policía Nacional tienen competencia para hacer o para generar el comparendo, la orden de comparecer, conforme lo establecido en el artículo 180 parágrafo y el artículo 219, que advierte que cuando el agente de policía conozca de un comportamiento contrario a la convivencia que dé lugar a la medida correctiva de multa, generará el comparendo para que el ciudadano se presente ante la autoridad de policía de acuerdo a su competencia. ¿Alguna, muchachos? Una preguntita, doctor. Sí. Más bien como una reflexión. Y tiene que ver, doctor, con el numeral cuarto de este artículo 28. Al final del artículo dice cuando estas reparaciones corresponden al usuario. Ajá. ¿Sí? Resulta y pasa lo siguiente, doctor, frente al servicio de alcantarillado. En la El ley, caso que tú tienes allá en sí, Bucaramanga. y ha sido una experiencia porque pues yo fui vocal de control social de servicios públicos, que es una figura de participación ciudadana que estableció la ley 142, y lo he venido haciendo durante varios años, y se ha podido ayudarle a la comunidad. Pero aquí hay una situación que se presenta frente al servicio alcantarillado, doctora. Hace años, la acometida domiciliaria era hasta la caja que usted tiene frente a su vivienda. Ahí debe haber una caja donde salen las aguas negras de su casa, y de ahí va otro tubo al colector. La acometida era de ahí hacia adentro. La Comisión de Regulación de Agua Potable prácticamente que legisló, porque le cambió a través de una resolución, cambió esto. Ya la acometida suya va desde el colector, del tubo que entra al colector, hacia su casa. O sea que si a usted se le para una tractomula y le daña su acometida, usted paga por el daño que hace el otro. ¿Sí me entiende, doctor? Wow. Otra situación, doctor, que pasa es la siguiente. Los colectores los revisan a través de unas cámaras especiales que tienen las entidades de alcantarillado, y miran por dentro cómo está ese colector. Sí, es como un robot, sí. Yo lo conozco porque yo solicité como 3 veces revisiones en diferentes sectores, y sale ahí todos los daños. ¿Qué ocurre cuando hay un daño en el colector? Se hunde el pavimento, doctor. Son cuadras donde usted ve que se hunde el pavimento y aparecen huecos, y son daños en el colector. Cuando se hunde el colector, también daña la acometida y se lo socorren al usuario. Entonces, hay que tener en cuenta toda esta situación, ¿no? Yo lo digo, por ejemplo, para los compañeros que tienen estas funciones, para establecer si esto le corresponde al usuario. Oiga, Porque señor inspector. aquí hay una responsabilidad
pues que no le compete al usuario. O sea, prácticamente las entidades de alcantarillado les entra la plata líquida, mi doctor. ¿Por qué? Porque la obligación de ellos es hacer lo que usted estaba hablando, evitar que llegue con tanta carga orgánica el agua a los ríos. Y eso no lo hacen. Eso no lo hacen. ¿Sí? Aquí en Bucaramanga había prácticamente un híbrido, había autoridad ambiental y alcantarillado unido. O sea, Ah, qué belleza. entonces a través de una acción popular se obligó a que se descindieran esas dos entidades, la Corporación de la Meseta de Bucaramanga y la EMPAS. Ahí sí se escindieron. Pero no cumplen con esa función que les compete, evitar acabar pues con los ríos. Tanta carga orgánica que le llega a los ríos. Solamente hay una sola planta que está ubicada por la vía Girón, Florida Blanca, que pues ahí tratan los desechos que llegan al río de Oro, pero los demás ríos están haciendo los vertimientos completamente con, mejor dicho, pasa uno por ahí y la espuma es hasta de 1,5 metros de alto, de la contaminación tan terrible que tienen. Entonces, yo sí creo que aquí hace falta por desarrollar mucho esta situación. Era eso, doctor. Gracias. No, gracias a usted, doctor Florentino, porque nos da, o sea, una claridad, una visión diferente. Pues yo personalmente consideraba que era de ahí para afuera, pero mire que, qué bueno que usted nos pudiera regalar ese número, la resolución también para que los compañeros la conocieran, porque es muy interesante para que los inspectores también sepan y nosotros litigantes, y a cuándo corresponde el tema, porque lo que usted dice es cierto. Entonces una tractomula en una hora prohibida que puede llegar a pasar por la densidad de la carga, pasa por un barrio y entonces genera esa fractura, ese daño, y que uno no sabe cuándo ocurrió, o la misma vibración, el mismo paso del tiempo, los buses y demás, se rompe esto y entonces le toca a uno responder. Grave el tema. Y claro, si el inspector solicita ya, no, eso es de Julano, entonces que responda a Julano y le va a tocar darle la orden a ese Julano. Tremenda la situación. Queda uno sin palabras. Queda uno sin palabras porque qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se estaca. Yo que vas a ver cuándo va a pasar una cosa de esa. Pues, Pero, por ejemplo, es que es grave, es que mire, solamente el pavimento son 3 metros y cobran a 1 millón de pesos el metro. Son 3 millones nomás en pavimento más lo demás. Más lo demás. Ahí se le va al cliente como 8 millones de pesos. Sí, no, entonces es sí. complicado. No, yo le he contado pues la historia que nos pasó aquí en casa de mis suegros y pues ahí se fue una platica, bastantica además. Pero fue así, o sea, ocurrió y se fue, empezó a trabajar y llegó el DAGRED y el DAGRED dijo que sí, dio la orden o sea, eso eso trabajó día y noche para poder generar eso. Eh, pero salió costosito, sí. Entonces, sin palabras, la verdad que queda uno, y aquí todos los días aprende uno entre todos. Mire lo interesante de estas participaciones en estas clases. ¿Qué tal que yo que me pusiera aquí a hablar solo? No, gracias, doctor Florentino, por darnos esas orientaciones y gracias por participar y aportarnos a todos. Muchachos, ¿algún otro aporte frente al tema, colegas, inspectores? ¿Alguna otra apreciación? ¿Todo bien? Como dijo el pibe. Sí, doctor, muchas gracias. Entonces nos vamos al capítulo 3, que es otro chicharrón. Artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. Chicharrón, obviamente, por la ley 670 del 2001, habló al respecto, frente a lo que tiene que ser o lo que tiene que ver con el fósforo
blanco, si no estoy mal. La norma habló de las categorías, de los artículos pirotécnicos e incluso de las medidas correctivas. Y si miramos también el artículo, si no estoy mal, el 31, advierte que pues, obviamente hay las competencias, perdón, el 30, que es el siguiente, donde están los comportamientos, obviamente advierte que las medidas correctivas que están en la ley 670, pues no van a dejar de aplicarse, ¿cierto? Pues, desde luego, eso no va a contrariar lo uno con lo otro. Pienso entonces que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia lo que hace es una complementación frente a la ley 670, pero genera por allá, ahorita lo vamos a mirar, en en el parágrafo del artículo mismo 30, una obligación que si yo le pregunto a usted, señor inspector de policía, si en su municipio ya están reglamentadas las actividades peligrosas en los cuales no se pueden permitir los niños, niñas o adolescentes. Los requisitos que se deben exigir a modo de prevención y de atención en tema de desastres o de incendios para quienes manipulen, para quienes fabriquen, porque hay una posibilidad de que se les autorice ello, ¿sí? De acuerdo a la ley 670, y que hasta ahora, yo la verdad, los municipios que he recorrido, la gente le dice uno, ay, ni siquiera veíamos que había que reglamentar. Esta semana estuve por allá en una alcaldía y la alcaldesa me dijo, no, ay, no, nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos que reglamentar el tema. Qué bueno, doctor, que nos dijo, ayúdenos a reglamentarlo. Porque es que el artículo 30, obviamente, pues donde están los comportamientos, ahorita vamos a mirar allí, pero el artículo 29 advierte primero que los eventos en los cuales se vaya a hacer uso de los artículos pirotécnicos, se tiene que tener un concepto de la Policía Nacional. ¿Cualquier policía? No. La Policía Nacional, obviamente, a través del funcionario de explosivos, que es el que maneja el tema. O sea, no es que el comandante de estación, yo doy el visto bueno porque es que yo sé, no. Eso tampoco puede ser así. También del cuerpo de bomberos. Si estamos leyendo el artículo 29, habla obviamente de todas esas entidades especializadas, incluso la unidad de gestión de riesgo, ¿sí? Porque es que son ellos, en realidad, lo que van a determinar, y a mi juicio aquí deben haber unas actas específicas sobre ese tema, en donde se va a generar, o sea, los lugares donde se va a autorizar la posibilidad de usar y aprovechar esa clase de artículos. Así como, vuelvo y repito, todo el tema de condiciones técnicas para asegurar que no hayan situaciones de emergencia. Si miramos, ahí la misma norma exige una presentación previo a la solicitud, obviamente, o con la solicitud de esa autorización de un plan de contingencia. Vuelvo y repito, ¿qué municipio maneja el tema? ¿Qué municipio ha reglamentado sobre el tema
frente a las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Y si alguno lo ha hecho, por favor me lo regala. Sí, porque me gustaría también conocerlos. Yo nunca lo he hecho, no los conozco y me gustaría saberlo. ¿Sí? Porque la verdad, falta mucho, mis estimados alumnos, por reglamentar, mucho por verificar, por analizar, previo a poder generar procedimientos, previo a generar procedimientos. Y si miramos el artículo 30, que es el que habla de los comportamientos, ya nos lleva más allá, desde luego, a no solo el tema de los artículos pirotécnicos, y por eso uno podría pensar, por ejemplo, que en el tema de sustancias prohibidas, elementos inflamables y demás, se debe también uno tener los parámetros precisos dentro del municipio para poder tener claro cuáles son los requisitos y en qué momento está violando la norma, según por allá, obviamente, el numeral cuarto. Y también, oiga, el tema de las calderas, los motores, las máquinas. ¿Cuándo se genera ese control efectivo por parte de la administración municipal para verificar que maquinaria en empresas estén cumpliendo con los estándares mínimos de sus condiciones de aptitud o de aptitud para el correcto funcionamiento? Pregunto, o sea, ¿ustedes conocen de eso en sus municipios? ¿Hay derroteros claros frente al tema? ¿Han llegado ustedes a ser solicitados? Me imagino que por la Secretaría de Obras Públicas, qué sé yo, por ejemplo, para ir a pasar revista a maquinarias que pueden poner en riesgo no solamente la vida y la integridad de los que la manipulan, sino también de toda una comunidad. Tema bastante interesante, muchachos, porque es un panorama grande el que trae ese artículo 30, no solamente frente al tema de eh, los, la manipulación y demás de juegos de artículos pirotécnicos, que eso pues a la verdad yo creo que es lo que más le hacen bulla, y ahorita que empieza, que ya estamos en los BRE, o sea, la finalización del año, empiezan a mirarse, incluso hay municipios que tienen autorizado todo el tema del comercio de la pólvora y demás. Pero los demás aspectos, esos otros demás asuntos de los numerales siguientes. Numeral segundo, por ejemplo, manipular o prender fuego. Primero, sin autorización, y segundo, incumplir medidas de seguridad. ¿Cuáles medidas de seguridad? ¿Quién dispuso las medidas de seguridad para eso? ¿Y cuáles actos o cuáles situaciones en las cuales se permitiría manipular fuego en el espacio público? El tema es bastante, a mi juicio,
un tanto, que ha pasado un tanto desapercibido y que no se le ha prestado mucha atención. El numeral tercero sí es un tema que la verdad a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cierto? ¿Quién va a aprender bien a manipular en el medio de transporte? O sea, sí, lo pueden hacer, pero oiga, ¿en qué momento me entero yo del tema? ¿En qué momento va a haber el control efectivo de esa situación? Máximo cuando tiene obviamente una medida correctiva de destrucción del bien. O sea, que sería prácticamente cogerlo en flagrancia o por señalamiento. Vea, este estaba usando, a mi juicio, pienso que cualquier cosa que sea riesgosa en el servicio público, eh, prendiendo el spray. Eso puede pasarle con los muchachos, intentando hacer locuras. Que vuelvo y repito, no entiendo la dimensionalidad que se le dio a la norma desde la perspectiva de la objetividad, de la realidad. O no sé si ustedes de pronto lo ven desde otra perspectiva a la que yo la veo. Porque ese numeral cuarto, por ejemplo, y el numeral tercero, a mi juicio, podrían estar inmersos el uno con el otro. Podrían ser concurrentes. concurrentes. Y el numeral quinto, que es el de pronto en otros lugares muy recurrente que ocurre, que son las quemas o incendios. A veces los campesinos utilizan la quema eh, como medio para fertilizar la tierra. Pues así me enseñó mi papá en el campo. Uno hacía la rocería, se dejaba que se secara y prendía fuego controlado para que el pastizal volviera otra vez a revivir y salieran a rebrotar semillas nuevas para la siembra de yuca, de maíz, de pan coger. Es una costumbre eh, que se da y entonces que queda aquí prohibida. Porque dice que en cualquier lugar público o privado. Y obviamente, como señalaba ahorita, el tema de las calderas, porque la norma dice utilizarlas cuando no se encuentran en condiciones aptas de funcionamiento. Hágame el favor. Y las medidas correctivas entonces advierten que el del chicharrón, que se vuelve de 4 patas o de 100 patas, si estamos en un establecimiento y lo advierte el señor comandante de estación, que tendrá que, a mi juicio, tener ahí un peritazgo, podrá imponer la suspensión temporal de actividad. Igual es por allá en los demás numerales en los cuales se advierta que sea dentro de un establecimiento de comercio o frente a cualquier establecimiento que genere una actividad comercial, en donde el funcionario de policía podrá, obviamente, aplicar la suspensión temporal.
y en algunos casos la destrucción inmediata del bien. Y que si miramos en el numeral cuarto, si no estoy mal, miremoslo mejor, da lugar también a la suspensión definitiva de la actividad. Y entonces queda una dicotomía. ¿Cuándo se genera la suspensión definitiva de la actividad y cuándo se genera la suspensión temporal de la actividad? Porque pareciera ser entonces allí que si lo conoce de manera directa el agente de policía, pues impone la suspensión temporal de la actividad y remite al inspector para que haga la suspensión definitiva. No hay una claridad expresa en la actuación. No hay por allá un parágrafo que clarifique, como el parágrafo cuarto que clarifica sobre el tema de la destrucción, cuando no se cumplan todos los requisitos. Pero no dice, por ejemplo, la primera acción será suspensión temporal y la segunda será suspensión definitiva. O en qué momento será la suspensión definitiva. Hombre, que es que ya puso en riesgo a menores de edad, la suspensión definitiva. ¿Y cuándo la suspensión temporal? Temas bastante inconclusos a mi juicio, insulsos de parte de la norma y que generan en realidad un maremérum de situaciones que a la última llegan a una inaplicabilidad plena de la norma por falta de claridad expresa en la aplicación de la misma. No sé si muchachos si tienen alguna apreciación frente al panorama. ¿O les ha quedado completamente claro el panorama también? Doctor, una preguntita. Esta situación la entiendo sobre todo en la parte que tiene que ver con encender fuego, frente a la prohibición de quemar, de que tienen muchos vecinos de quemar cosas frente a la casa, basura y eso. Sí, pero mire una situación, mi estimado amigo, y es el artículo 8 habla del tema cultural, del tema idiosincrasia, pues donde más me he movido yo en este tema, pues por ahí dando clases, por allá por el sur, por el Cauca y por allá por el Cesar, donde hay esa escultura o ese idea, o también se usa, y me lo hablaban de pronto, creo que en el Cesar, por allá en algunos municipios, para espantar los mosquitos. Utilizan la basurita que bueno, ya generalmente pues en la costa, la mayoría de las casas tienen árbol al frente y tienen árbol en el patio. Entonces la basurita que recoge del árbol la queman para espantar los mosquitos en horas determinadas. Y entonces, ¿cómo es que esto se pueda llegar a volver objeto de sanción? Cuando mi juicio no genera un riesgo. Entonces ahí es donde se debe analizar todos esos presupuestos de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad para poder llegar a tomar decisiones. Algo muy interesante que decía el coronel esta mañana en esa capacitación que teníamos en ese simposio internacional, acerca es que el uniformado, y obviamente a mi juicio también el inspector de policía que gane un concurso, debe familiarizarse con la idiosincrasia y con las costumbres del entorno donde va a llegar a prestar su servicio para poder tener claras esa aplicación de esos presupuestos de razonabilidad
y de proporcionalidad previa a la aplicación, solo si es necesaria, de las medidas correctivas de los medios de policía o, por qué no, de aplicar mecanismos que restablezcan la convivencia. Es un tema ya cultural aquí. Aquí en Medellín tenemos el circo, en el bien en este momento que es público. Es una escuela circense. La paga el municipio de Medellín. Y entonces la gente va a estudiar allá arte circense. Y entonces ya usted los ve parados en los semáforos, entonces con la cuerda esa haciendo maromas, ¿cierto? Otros tirando juego con los machetes. ¿Será que eso no pone en riesgo también la vida y la integridad de los transeúntes y la de ellos mismos? Pero es permitido. Porque si analizamos ese numeral segundo, dice sin cumplir las medidas de seguridad y sin autorización del alcalde. Y uno a veces revisa que la gente no cumple nada de esas medidas de seguridad. No tiene ni extinguidor al ladito, pues, o alguien que si pasa algo, ¡fum! Y de hecho, por ahí un casito, no lo cogí yo, porque un muchacho en esas cosas del circo, tin, tin, tirando sus machetes en el machete bolo y tenga en el capó de un carro. ¿Quién responde? ¿Quién responde si el juego genera o causa un daño? Cuando uno va a mirar, por ejemplo, que podría pensarse que hay una confianza legítima si nadie del Estado en ningún momento, ninguna autoridad les ha requerido. Eso pasa permanentemente. Aquí, pues al menos en mi ciudad, es muy recurrente. Porque no solamente podemos hablar o debemos hablar de las sustancias peligrosas en sí, también podemos hablar de esos bienes que se vuelven peligrosos. ¿Cuándo entonces es aplicable la norma? ¿Cómo es aplicable la norma? Es un tema de mucho tratar y es un tema de verdad que genera, a mi juicio, incertidumbre en la comunidad, una eh, falta de, una inoperancia mejor en la aplicabilidad de la norma y que aleja entonces a la administración de esa visión que se tiene de parte del ciudadano frente a la percepción de seguridad y tranquilidad ciudadana.